El análisis de señales que se puede desarrollar en el simulador se configura con la herramienta Analysis Setup, al que se le puede acceder por el menú Design, Simulate, Mix Sim, o por medio del teclado oprimiendo DSS. Todos y cada uno de los tipos de análisis que se encuentran listados aquí pueden ser seleccionados para que se ejecuten con solo activar su correspondiente checkbox. Altium Designer puede realizar los siguientes análisis: análisis del punto de operación, análisis de transientes, análisis del barrido en DC, análisis a pequeña señal de AC, análisis de ruido, análisis de polos y ceros, barrido de temperatura, barrido de parámetros, análisis Monte Carlo, parámetros globales, que es una opción que se debe configurar y que sirve para facilitar algunos análisis. Y por último, opciones avanzadas que sirven para configurar algunos parámetros de esta herramienta, pudiendo variar la precisión de una simulación. Estas opciones deben de ser cambiadas solamente si se tiene conocimiento sobre parámetros de simulación con Spice. En este menú desplegable se especifican los datos a ser recolectados en la simulación, donde Node Voltage and Supply Current guarda los datos de voltaje en cada nodo y los datos de corriente en cada fuente. Node Voltage, Supply and Device Current guarda los datos del voltaje para cada nodo, los nodos de corriente de cada fuente y dispositivo. Node Voltage, Supply Current, Device Current and Power guarda los datos de voltaje para cada nodo, los datos de corriente de cada fuente y los datos de corriente y potencia en cada dispositivo. Node Voltage, Supply Current and Subcircuit Bars guarda los datos de voltaje para cada nodo, los datos de corriente en cada fuente y los voltajes y corrientes calculados en variables de subcircuitos. Activate Signal guarda los datos solamente para las señales que se seleccionen en la lista siguiente y están restringidos a voltajes de nodos y corrientes de fuentes. Cheat to Netlist especifica si el Spice Netlist se le hará al proyecto o a la hoja activa. SimView Setup define si la simulación se deja con la última configuración que se estableció o si se deja con las señales que se seleccione en este momento. Por ejemplo, la señal de salida VCC y VDD. OK. Cuando se corre la simulación, el circuito es analizado generando un netlist de Spice, resultado que es pasado a Spice Engine, el cual simula el circuito y genera los resultados. Y si por algún motivo ocurre un error, este será mostrado en el panel de mensajes y, como se mencionó antes, todos los avisos que salen en el panel de mensajes se convierten en un link que al hacer clic ubica la vista sobre el origen del mensaje, en este caso sobre el mensaje del error. Los resultados son graficados en tiempo real y almacenados en un archivo de datos de simulación con extensión SDF del inglés Simulation Data File y con el mismo nombre de la hoja de esquemático que lo generó. Este archivo SDF se divide esencialmente en tres partes: las hojas, los planos y las gráficas como tal, donde la cantidad de hojas depende del número de análisis que se hayan activado, donde el número de planos depende de la cantidad de señales que se hayan agregado y las gráficas en un mismo plano dependen de la cantidad de parámetros. Para finalizar, es de aclarar que aunque se haya generado el archivo llamado genérico.sdf, todavía no ha sido salvado, por lo que es conveniente hacerlo.